Buenos días, criptócratas. 23 de febrero del 2022. Hoy vamos a hacer un análisis técnico completo del precio de Bitcoin y las demás criptomonedas. No hay noticias por ver hoy, por lo cual no traje ninguna noticia a colación al día de hoy. Básicamente, el mercado financiero ya ha parado un poco a hablar del tema de la guerra de Rusia y Ucrania. Desde mi parte, considero que en el momento en el que Putin pidió o declaró las repúblicas como repúblicas independientes, pues ya eso fue el principio del fin. ¿Por qué el principio del fin? Porque, pues nada, van a entrar en una negociación y a hacer temas limítrofes con el fin de que pare esto y que ya no se le dé más, digamos, corrida de la entrada de Ucrania a la OTAN, que es lo que él al final quiere evitar. Pero pues para hacer esto, evidentemente van a tener que llegar a una negociación sobre los territorios que Rusia está, entre comillas, defendiendo por los prorrusos, y luego de esto ya, pues digamos que habrá una calma, entre comillas, para que los mercados se empiecen a desarrollar. Ahora bien, ¿qué sucede? El COVID y todo eso se está yendo, ya están quitando las restricciones. Después de 2 años guardados, digamos que el turismo se va a activar, como que todo se va a activar y eso es súper positivo para el mercado porque el mercado va a empezar a recuperar la confianza. Y al momento de recuperar la confianza, pues nosotros ya vamos a ver entonces la capacidad de poder empezar a ver un rally en los mercados, que eso es lo que todos queremos al final, ¿no? Entonces, hoy vamos a empezar en un gráfico semanal. Este es el gráfico semanal de Bitcoin, ¿cierto? En el gráfico semanal de Bitcoin, nosotros tenemos un patrón que ya nosotros conocíamos y lo hablamos hace algunas clases. Nosotros tenemos algo que se llama un macro rango. Este macro rango me dice entonces a mí que el precio de Bitcoin ha estado o va a estar oscilando durante un precio. ¿Esto qué me lo valida? Y aquí es cuando nos vamos al gráfico mensual. En el gráfico mensual, desde que me marcó este patrón en diciembre, que fue el patrón de acá, ¿cierto? Ahí estábamos este es el mes de octubre, ¿cierto? Entonces mire cómo empezó diciembre, empezó enero, febrero. Ese es noviembre, está, no sé qué, cómo se desarrolló noviembre en un principio, empieza. Vamos a subir un poquito la velocidad, ahí toca los 69 y pum, me deja la vela de rechazo. Listo, 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 listo. Acá ya el precio me confirma. O sea, desde acá ya nos estaba dando una señal, ¿cierto? De que se iba a dar una corrección. Ahora, nosotros íbamos validando con el semanal. Desde este momento ya nosotros confirmamos que vamos a estar en un rango o caída durante algún tiempo. Ahora vamos a ver cuánto va a ser ese tiempo. Y vamos a hacer la comparación de nuevo, pero con un siguiente índice que es Bitcoin USD en Coinbase. ¿Ok? Entonces, yo aquí tengo el gráfico de Coinbase y Coinbase que sí me muestra el de 2013, que es lo interesante, es donde yo les quiero mostrar qué es lo que pasa cuando nos botaron este patrón por última vez. Acá, este día. Aquí empezó el patrón. Pim, 1 de enero del 2018. Nosotros duramos en esta corrección desde enero del 2018 hasta marzo del 2019, pero en promedio 14 barras o 14 meses, como entre 13 y 14 meses. Entonces, es decir que esta proyección es más o menos que me empezó en noviembre del 2021, lo vamos a tirar a final de este año. Más o menos por aquí ya se puede empezar a comprar, que va a ser el tiempo donde le pase el valle verde, se forme el valle rojo y nos dé la oportunidad de compra acá en el mensual. ¿Ok?
que va a ser nuestra mejor oportunidad de compra para ir a buscar el siguiente movimiento alcista en el mensual. Ahora bien, eso en el gráfico mensual, que sigue siendo alcista, pero está teniendo una corrección. Ahora, en el semanal, ¿qué tenemos dentro del semanal? Volvemos y hacemos el macro rango. Aquí tenemos un techo, un piso, y aquí tenemos un techo, ¿cierto? El precio se va a empezar a mover entre eso. Hasta que el precio no me rompa con fuerza, es decir, mera estructura de mercado, me haga un bajo más bajo que el bajo anterior, es decir, venga, no sé, por aquí los 25 y venga y me reteste esta zona que era mi soporte y mi anterior resistencia, yo no le puedo cambiar la tendencia. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos el ejercicio completo, nosotros en este momento tenemos un alto, un bajo, un alto más alto que el alto anterior y un bajo más alto que el bajo anterior. ¿Qué es lo que me dice la teoría de la estructura de mercado? Que esto es una tendencia alcista. ¿Cierto? Eso es lo primero. Entonces nosotros nos mantenemos en tendencia alcista. ¿Cuándo vamos a cambiar esta tendencia? Cuando este bajo se vuelva más bajo que el bajo anterior. Ese es nuestro primer paso. Esa es nuestra primera confirmación. Y esto idealmente tiene que romper con algo que en criptócratas le llamamos vela candado. Una vela candado entonces es una vela que tiene bastante cuerpo y poca mecha, ¿cierto? Pongamos la roja para que no se confunda el público. Bastante cuerpo y poca mecha, y que su volumen esté por encima del promedio. Ahora, la vela también tiene que romperme la zona de soporte. Esa es la primera. Luego de eso, el precio me tiene que venir, retestear esta zona, y cuando me reteste esta zona, aquí sí ya nos vamos a ir. ¿A dónde nos vamos a ir? Muy probablemente a buscar de nuevo la media móvil o incluso a nuestro siguiente nivel de soporte que está ubicado sobre esta zona, entre 15.000 y 10.000 dólares. Acá, aquí. Aquí es donde se va a ir a ubicar el precio. Ese no es el escenario de hoy. El escenario de hoy entonces es que la tendencia sigue siendo alcista. Por lo cual, identificando la tendencia en el semanal, nosotros vamos a favorecer los long. Y estamos muy cerca de nuestra zona de compra. Incluso ya desde acá se puede comprar. Es igual de feliz el que compró acá y vendió acá que el que compró acá y vendió acá. Es igual de feliz. Es igual de feliz. Entonces dejen de querer tomar el último dólar. Ese es el primer consejo. Ahora nos vamos al gráfico diario. Y ayer empezó algo bonito en el gráfico diario, que era lo que yo les decía en el video de ayer. Nosotros estábamos teniendo una reacción del precio a la zona que tenemos marcado en el semanal, que vamos a borrar para marcar los niveles ahora del diario, ¿cierto? Esa era nuestra zona del semanal. Nosotros estamos muy cerca y el precio empieza a reaccionar en el diario. Ahora, nosotros en el gráfico diario, y vuelvo y lo repaso, empezamos en una tendencia bajista acá. ¿Por qué acá? Vamos a volver a repasar teoría de estructura del mercado. Porque el precio me hacía un alto, un bajo, un alto, un bajo, un alto. Que me equivoqué, no es cierto. Porque el precio me decía un alto, un bajo, un alto y un bajo. Este bajo todavía era más alto que el bajo anterior, ¿cierto? Es decir, me cumplía, ¿por qué? Porque me venía digamos, a la par con mi anterior soporte. Este era el soporte que realmente no debía perder
que era el alto anterior, ¿cierto? En el momento en el que lo rompe, sabemos que va a venirme a buscar un bajo igual al bajo anterior o un bajo más bajo, probablemente. Entonces, desde este momento ya nosotros empezamos a pensar que se cambió la tendencia. Se rompe el precio de la media móvil de 50 con fuerza y viene y lo retestea y el precio cae. Acá hubo un cambio de tendencia del precio, un rompimiento con fuerza y un volumen por encima de la media, el último soporte que no podía perder, que era este, ¿cierto? Y acá me lo confirma. ¿Cómo me lo confirma y cuándo empezamos ya a entrar al short? Aquí ya me perdió el soporte. Entonces, luego viene en esta zona, cerca de la media, ya empezamos a operar en short. Short, 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 short. Todos los retrocesos eran para venderlos, ¿cierto? Ahora, este movimiento lleva entonces hasta el día de hoy 84 días, 83 días. En base a Peter Mallouk, que es uno de los mayores inversores de Wall Street, no hay corrección que dure más de 3 a 4 meses. Es poco probable, el 90% de las veces las correcciones solo son correcciones y el mercado sigue subiendo. Es poco probable que esta sea una corrección para que el mercado sea bajista en base a nuestra historia, igual nosotros vamos movimiento por movimiento. Ahora bien, siguiendo la estructura de mercado, que es lo que nosotros explicamos en Criptócratas, que es en donde se basa todo y es de donde salen las teorías de Elliott, las teorías de Charlie Down, las teorías de Fibonacci, etcétera, etcétera, todo eso, nosotros veníamos haciendo un bajo, un alto más bajo que el alto anterior, un bajo, un alto más bajo que el alto anterior, un bajo, y acá ya hicimos un alto más alto que el bajo anterior, que el alto anterior. Y acá estamos haciendo un bajo más alto que el bajo anterior. Ahora bien, ¿cuándo me va a cambiar la tendencia a mí en el diario? Cuando mi anterior soporte se rompa y lo aguante con fuerza. Entonces, ¿cuál es el soporte o cuál es la resistencia que nosotros tenemos que venir a romper entonces? Esta resistencia de acá. ¿Por qué esta resistencia de acá? Porque era mi anterior alto, mi anterior soporte, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros queremos hacer para terminar de confirmar el cambio de tendencia es que el precio me rompa con fuerza y venga y me reteste esta zona, que son los 43.000. En el momento en el que esto pase, nosotros vamos a haber cumplido con lo que vimos en el curso de Criptócratas, que nos dice que una tendencia está conformada por mínimo un alto, un bajo, un alto más alto y un bajo más alto. Eso es una confirmación de tendencia alcista. ¿Cuántas ondas va a tener de aquí en adelante? No lo sé. Pero en promedio tienen 5 ondas. Vendría siendo una, dos, la onda 3, la onda 4, iríamos a buscar una onda 5, no lo sé, porque si de acá se empieza, vendría siendo también puede ser la onda 1 a la onda 2, luego viene y busca la onda 3 a la onda 4 y vamos a buscar la onda 5 que nos llevaría a la parte alta del macro rango que nosotros estamos viendo en el semanal. Ojo ahí. Entonces, al día de hoy, este es un primer indicio bueno. ¿Por qué? Porque me está haciendo un bajo más alto que el bajo anterior. Ahora, esto todavía no es así porque a este movimiento todavía le queda algo de tiempo, pero el volumen está acompañando y parece ser que el volumen de hoy va a estar por encima de la media, lo cual ya que si esta vela termina verdecita, en la siguiente vela en el retroceso ya yo podría poder empezar a comprar. Yo ayer les dije que ya se podía comprar una parte. Ya cuando eso pase y sea otra vela verdecita, pues entonces ya nosotros vamos a decir, oiga, la probabilidad de que el precio se dispare más. Entonces vamos a empezar a comprar desde acá para que cuando el precio llegue acá y haga esto, nosotros podamos poner el stop loss al precio de entrada y dejamos correr la operación tranquilos. No tengamos que venir a entrar acá para protegernos por debajo de este y que probablemente venga y nos saque y perdamos dinero. Entonces vamos a anticipar el movimiento, porque de eso se trata.
En un gráfico de 4 horas, entonces, es cuando nosotros nos va a dar la confirmación de entrada, que es lo que nosotros vamos a empezar a suponer en este momento. En este momento, nosotros tenemos unas zonas importantes. Esta es una zona de soporte que ahora se volvió una resistencia. Esta es una zona de soporte que ahora se volvió una resistencia. Y esta es una zona de soporte que se volvió una resistencia. ¿Cierto? Bueno, esta es una resistencia. Entonces, en este momento, en un gráfico de 4 horas, nosotros hemos venido haciendo bajos y altos más bajos. ¿Qué es lo importante acá? Lo importante acá es que el precio, desde este momento, debió empezar a subir, incluso desde acá. Desde aquí, yo aquí abrí un long, me quemó, me sacó el precio de entrada, porque eso fue en base a mi estrategia. Listo. Ahí me equivoqué, me faltó de pronto esperar que hubiera una vela verde más pronunciadita, tal, no sé qué, listo. Aquí liquidaron a todo el mundo, yo dije todavía no entro, se formó el doble valle rojo y acá se había formado una pequeña divergencia alcista y aquí ayer nos dio una entrada. Yo les dije a ustedes, oiga, se puede entrar. El tema está en que cuando el patrón es de doble vela roja, el monitor no le da casi tiempo para que el precio suba. Por lo cual, desde aquí que el precio debería empezar a subir, el precio lo que hizo fue bajar, montarme el otro valle rojo, aquí no, nos volvió a dar entrada suponiendo, y acá ya sí el precio empieza a subir. Sube, 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 sube. Pero llega el punto cero y el precio realmente desde donde tuvo que subir, no subió, sino que está en el mismo precio de entrada, en base a mi estrategia. Entonces, ¿cuál es la probabilidad más alta aquí entonces? La probabilidad más alta aquí entonces es que se venga y se forme un pequeño valle verde, ¿cierto? Que el precio se quede aguantando esta zona, probablemente, que es lo que va a pasar, se consolide acá un ratico, por ejemplo, hasta hoy a las 7 de la noche, hoy en la madrugada, unas 3 4 horas más, y se termine de formar el vallecito verde, que es lo que necesitamos que pase más o menos de aquí hoy a las 11 de la noche, y mañana acá podríamos empezar a ver un short para ir a buscar los $36.000. Esa es mi primera opinión. En un gráfico de 4 horas, que es más o menos de aquí a mañana. En un gráfico diario, nosotros estamos hablando de que a este movimiento le quedan unos 3 o 4 días todavía. Toca ver cómo termina el día de hoy. En un gráfico de 4 horas, entonces, este vallecito verde, es decir, el precio tiene para subir aún de aquí hasta las 7 de la noche. Si se mantiene acá, va a ser positivo para el diario, pero en 4 horas va a retroceder. Entonces nosotros en el siguiente retroceso de 4 horas es nuestra entrada en el diario, muy seguramente va a ser nuestra entrada en el diario y va a ser nuestro short en 4 horas. ¿Me explico? Entonces, eso es lo principal. Eso es lo principal. Ahora, nos vamos a ir a gráficos de 1 hora para ver qué es lo que está haciendo el precio. El precio en este momento, de aquí a acá, en base a mi estrategia, esto es una divergencia alcista, una divergencia bajista en gráficos de 1 hora, lo que significa que el precio, desde que me marca la entrada, que es acá, nosotros vamos a hacer un rango caída, en donde ¿qué? Hay una vela de rechazo con un volumen por encima de la media. Aquí entramos en una posición en corto. ¿Dónde nos protegemos? Nos protegemos por encima del último alto, que son los $40.000, y vamos a buscar entonces la parte baja del canal, que son los 37. Así va mi short, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que hay demasiada indecisión en el mercado, como podemos ver en 4 horas. Entonces, ese sería mi short en 1 hora. Es decir, de aquí a más o menos las 8 o 9 de la noche es donde se tendría que mover el mercado. Tendría que venir a caer acá, no sé qué. Vamos a ver si se da. Por ahora, el short va corriendo. Eso para el precio de Bitcoin. Por eso, en este momento, en esta zona, todavía hacer operaciones me parece muy riesgoso. ¿Por qué? Porque van a estar en esto, en unas liquidaciones. Entonces toca ir a cuadrar muy bien el punto de entrada, porque aquí hay una velita roja, pero ese movimiento tiene 3 horas
todavía, y ya su volumen parece ser que va a ser un volumen más alto de la media. Vamos a ver si va a ser un volumen positivo, un volumen negativo o simplemente que el mercado va a estar en indecisión. Para mí, el mercado va a seguir en indecisión, por lo cual mi entrada en una hora no es tan fructífera, pero mi entrada en 4 horas sí va a ser un poco más ideal porque ya va a haber aguantado esta zona de resistencia el suficiente tiempo, por ejemplo, lo que hizo acá, para yo pensar que caiga. ¿Me explico? Eso es lo que va a pasar. Liquidaciones, liquidaciones, liquidaciones en una hora. Liquidaciones, 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 liquidaciones en una hora. ¿Por qué? Por el volumen que se está manejando, el mismo volumen que se estaba manejando acá. Si se dan cuenta, entonces es eso. Yo no voy a entrar a pelear ahí. Yo no voy a entrar a pelear ahí. Voy a esperar en 4 horas que se desarrolle el Valle Verde, que va a ser más o menos de aquí a las 7, 8 de la noche, a ver cómo termina el día y ahí ya voy a empezar a buscar operar el short. ¿Por qué voy a favorecer el short? Porque en el diario nosotros todavía seguimos en precio de venta, es decir, nosotros estamos haciendo una hipótesis de que el precio paró acá, pero nosotros no sabemos si el día de mañana nos tira un velón así, porque es que eso es algo que nosotros no podemos saber, ¿cierto? Entonces, ya nosotros estamos claros de eso. Vamos a esperar entonces que pase el tiempo para poder buscar una entrada. Eso para Bitcoin. Nos vamos a ir entonces al total normal, el core market cap, y nos damos cuenta que está pasando exactamente igual. El precio del volumen está subiendo sin fuerza y muy seguramente se consolida en esta zona y luego cae. En un gráfico de 4 horas, en un gráfico diario es idéntico, idéntico. No hay nada que cambiarle. Y en un gráfico del total 2, nosotros entonces vamos a tener que esperar que Bitcoin se arregle. ¿Por qué? Porque este sí está aún más feito. ¿Por qué está aún más feito? Porque cada venida a la media, móvil de 50, es para seguir cayendo. Venida a la media, es para seguir cayendo. Venida a la media, es para seguir cayendo. Venida a la media, es para seguir cayendo. Una venida a la media va a ser para seguir cayendo, a menos de que rompa y apoye y nos vamos con el movimiento, que eso es lo que estamos nosotros esperando. Por eso las alts todavía son mucho más complejas de comprar y van a tener un poco más de descuento con una caída de Bitcoin. ¿Listo? Todas las altcoins tienen un patrón bastante parecido. Ya nosotros nos dimos cuenta del total 2. Muy curiosamente, una altcoin va a tener un patrón distinto y eso va a ser para la parte de criptomonedas. Por último, en Bitcoin, para terminar de validar mi estrategia, vamos a poner de Bitcoin Coinbase, que fue el que marqué, vamos a poner nuestros order blocks. Y en el order block vamos a entender entonces que el punto importante de precio justo para Bitcoin en este momento son los $37,000. O sea que esta zona es una zona muy peleada. Es decir, aquí estamos en entonces una resistencia, porque claro, hay una resistencia y un cierto interés de volumen de la gente de tomar utilidades acá. La verdadera resistencia fuerte está cerca de los 42 y esta es una zona de liquidez que se va a ir a llenar en algún momento. Pero para que eso pase, tenemos que hacer primero un rompe, una polla en esta zona y operamos un movimiento en 4 horas más o menos así, ¿cierto? Ahora, como este movimiento está teniendo rechazo a esta zona, nosotros vamos a operar un short hasta acá, que es nuestra zona de interés, y nos vamos a proteger por encima de la media. ¿Listo? Eso es para que quede claro con Bitcoin. Ahora vámonos al mercado accionario que está sufriendo lo mismo que Bitcoin. Es decir, las empresas no están cayendo al 100%, pero, ojo, pero sí están teniendo un retroceso. ¿Qué es lo que nos va a decir que las empresas van a tener una subida? El US 500. Nosotros ya lo hemos visto y lo veníamos hablando. La semana del US 500 no está cerrando nada bien. Nuestro siguiente nivel importante en donde vamos a tener resistencia va a ser los 4100. ¿Por qué? Por el order block. Y luego ya van a ser cerca de los 4000. Es decir, acá entonces, toda esta zona es de nosotros. Nuestra siguiente zona a tener en cuenta es esta. Listo. Así es como está funcionando la vuelta.
Entonces, por ahora, hay que esperar a ver si el precio me aguanta esta zona, pero en el semanal todavía sigue teniendo fuerza para abajo. Nos vamos a un gráfico diario entonces y este movimiento tiene fuerza para abajo. Hay que esperar porque esto en algún momento es probable que me haga lo siguiente. Y es que vino acá, me hizo una, me hizo dos. Aquí en este momento el precio pues está reaccionando a la baja, pero todavía le quedan unos días para ver si me completa lo que nosotros llamamos un doble piso. Con ese doble piso, nosotros pondríamos el precio otra vez a buscar los 4.570 y aquí nosotros estaríamos hablando de que el S&P 500 también se mantendría en un rango, que es altamente probable que pase por el gráfico mensual, ¿cierto? Entonces se mantendría entre acá y bueno, la otra zona. Eso es lo primero. Ahora bien, si el precio me rompe con fuerza, cuando venga y me reteste, nosotros vamos a ver qué va a hacer para ir a buscar los $4.000. Entonces, por ahora, los niveles claves que tienen que mantener el precio es la zona entre los 4.200 y los 4.300. Ese es el nivel clave que tiene que mantener el precio. Eso es lo principal. Sin embargo, yo considero que hay acciones que se pueden revisar a muy buen precio. ¿Por qué? Porque es también probable que me haga un doble techo, un doble piso. Entonces, las acciones que yo estoy viendo el día de hoy son acciones tecnológicas. Por ejemplo, con la crisis de microchips, me parece bien interesante que podamos ver las acciones de AMD, por ejemplo, que es el de procesadores. Si nosotros nos vamos a un gráfico semanal, a este movimiento todavía le queda algo de espacio, pero, nosotros vemos históricamente que las mejores zonas de compra en el semanal es cerca de la media móvil de 50. Compra, 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 pues aquí no va a ser distinto, ¿no? O sea, porque es nuestra probabilidad mayor. Ahora, cerca a los $105, y ese ya es el precio de valor que nosotros vamos a definir, va a ser en donde nosotros vamos a llegar. En el diario todavía nos queda algo de caída, es decir, que nosotros podemos empezar a comprar por ahí la otra semana o el 25 de febrero, cerca a esta zona de valor, que serían los 107. Esta es una idea de trading interesante. Simplemente para holdear en el semanal, ¿cierto? Y estos son blue actions, es decir, son compañías que tienen muchísima rentabilidad. Ahora, vamos a Microsoft en el semanal, exactamente igual. Cada vez que se acerca la media del semanal, es nuestra mejor oportunidad de compra, ¿cierto? En este momento está acá. Si se vuelve una tendencia bajista, pues iríamos a buscar los 189, lo dudo, pero soporte, soporte, resistencia, resistencia. Esto por ahora le ha pasado el tiempo y ahí está cayendo, pero está en una zona interesantísima de compra en los 280. Lo que yo les digo, por ahí mañana y pasado mañana les podemos dar el espacio de que mañana sigan cayendo y empezar a entrar sobre esta zonita, que es la parte baja, cerca de los $282. Ahí me parece interesante para agregar Microsoft y para agregar AMD. Ahora, una que no quiero dejar pasar, que es Moderna, que tiene muy buenos profits y mañana va a sacar earnings. El precio ha estado cayendo. Si las earnings son positivas, es probable que esto repunte un poco. Si repunta, lo mejor para mí es salirse. ¿Por qué salirse? Porque esto sigue estando en una tendencia bajista. Ahora, en el semanal, aquí ya se debería empezar a comprar, ¿cierto? Pero si nos podemos a ver los fundamentales, es probable que mucha inflación, la acción de Moderna esté muy inflada por todo el tema del COVID y el tema del COVID ya se está acabando. Entonces considero que, como dije hace unos videos, era bueno tomar utilidades aquí cerca de los 178. Si mañana las earnings salen positivas, el precio puede recuperar un poco en el gráfico diario, formarme un pequeñito valle verde y que en ese pequeñito valle verde yo me salgo, tomo utilidades de nuestro precio de compra que en promedio estuvo en los 152, ¿cierto? Y puedo redistribuir mi capital para las otras dos acciones que les estoy mostrando. Esa es mi conclusión para el mercado el día de hoy. Si te interesó este video y te gustó, dale like, compártelo con un amigo y
Déjame saber en los comentarios si quieres seguir haciendo más videos solamente de análisis técnico. He estado pensando en sacarme un video en donde explique paso a paso mi estrategia y empiece a hacer backtesting de cada uno, cómo hacerle backtesting a la estrategia. Si te llama la atención esto, déjalo en los comentarios. Te agradezco mucho su atención y nos vemos en el video de mañana. Chao, chao.